Amén, hermanos. Abramos nuestras sagradas escrituras, por favor, en el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, el capítulo número 38, el versículo 15. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Isaías 38, 15. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Que el Señor siga bendiciendo nuestros corazones por medio de su santa y bendita palabra. Hemos estado considerando, hermanos, aquella pregunta: ¿qué hacer mientras estamos en la carne? Es decir, peregrinando en la carne, peregrinando en este cuerpo. No que hay una permisividad para que andemos en la carne, en aquel concepto bíblico de la tendencia al pecado. No, sino qué hacer mientras estamos peregrinando en este cuerpo. ¿Qué hacer? Habíamos dado inicio, nuestra meditación, se recuerda usted, allá en el Salmo 91, 10, en donde el salmista nos dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa. Estuvimos estudiando ese salmo, o al menos el contexto de este salmo, y nos dábamos cuenta que el hombre tiene una brevedad en esta tierra, y lo que determine hacer con su vida, por su vida y para su vida, tendrá resonancia en la eternidad. Aquí ya aprendíamos el consejo de el varón de Dios, Moisés, que el hombre lo que debe de hacer es convertirse y volverse al Señor. Otro consejo que encontramos aquí mismo en este Salmo 90, es aplicar sabiduría a nuestra vida. Enséñanos, dice el versículo 12, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y otro consejo, también un tercer consejo que encontrábamos acá en este Salmo, el versículo 17, ponernos a la disposición de Dios, ponernos para la obra del Señor, disponernos para el trabajo del Señor. Luego estuvimos viendo una serie de versículos en donde nos dábamos cuenta que el Señor, hay algunos a quienes el Señor, al límite de la muerte, al límite de su vida aquí en la tierra, el Señor les puede añadir, ofrece el Señor una añadidura de años. Pero hay algunos a quienes el Señor corta. Ya nos dimos cuenta a quienes el Señor les promete añadirles y a quienes el Señor les advierte que van a ser cortados sus años. Esto se encuentra dentro de la soberanía de Dios. Es decir, esto Dios mismo lo determina. Yo no determino si voy a vivir más años de ese límite que el Señor estableció. Si es así, gloria sea su nombre. Pero si voy a llegar al límite, bendito sea el Señor. De lo que sí tengo que tener mucho cuidado es, y porque sí está en mi disposición, es que el Señor no me levante antes de tiempo, porque significaría que yo estaría deshonrando su nombre. ¿Qué hacer mientras llega el momento de nuestro deceso, del momento de nuestra partida? ¿Qué hacer mientras estamos en el peregrinar de nuestra carne? Vivir para la gloria de Dios. Luego aprendíamos por el apóstol Pedro que ya no vivamos el tiempo que resta en la carne, ya no vivamos conforme a la concupiscencia de los hombres, sino que vivamos en la voluntad de Dios, en la voluntad del Señor. Luego les había ofrecido, hermanos, y ahí sí que como un último punto de nuestro tema, había ofrecido que íbamos a estudiar la vida del único hombre, del único personaje que conocemos, que está bien identificado en la Biblia,
que el Señor le añadió a su vida, le añadió al tiempo de su vida. Y eso es lo que queremos estudiar en esta ocasión. Otra vez, no significa que este es el único hombre a quien el Señor le añade. El Señor, por los pasajes que ya vimos, estudiamos, nos damos cuenta que el Señor promete alargar una vida, es decir, el Señor añadir el tiempo de vida, pero hay algunos que el Señor los va a levantar. Este versículo 15 inicia de Isaías 38, inicia con una pregunta, pero no es una pregunta que involucra una duda, sino que es una pregunta que es a manera de conclusión. ¿Qué diré? Es decir, en el presente estado de cosas, ¿qué hemos de hacer? Como una conclusión. ¿Qué vamos a hacer en el presente estado de cosas? ¿Qué diré? Y luego dice, el que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Luego toma la resolución, andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Quién fue el que lo mencionó? Veamos el contexto, versículo 1. En aquellos días, Ezequías, yo sé que Dios ya sabía que usted sabe a quién nos vamos a referir, a quién el Señor le añadió años, ¿verdad? En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Nosotros ya sabemos la historia de este varón, Ezequías. La sentencia del Señor, es decir, el anuncio del Señor a través del profeta Isaías era de que iba a morir y que no iba a vivir más. Cuando le dice, ordena tu casa, no significa que iba a ir a limpiar las cosas para el velorio en la noche, sino que significa que iba a poner en orden todos los asuntos de su herencia, del reinado, todos los asuntos personales. Ordena tu casa porque morirás. La Biblia dice que él enfermó y esta enfermedad era para muerte. Vea por favor lo que hace este hombre. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Quiero que note el contenido de la oración. Y el contenido de la oración se parece mucho a aquellos pasajes de Proverbios que hemos leído, que el que guarda la ley, el que obtiene sabiduría, el Señor le va a añadir años, etcétera. Aquel que obedece, dice acá, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Leemos en la palabra del Señor el contenido de la oración de Ezequías. Y el contenido de la oración de Ezequías, él se atrevió a decirle al Señor, a pedirle al Señor y a decirle al Señor, basado en que había andado en verdad, había andado con íntegro corazón y que había procurado hacer lo que es agradable a los ojos del Señor. Es decir, había procurado guardar la ley, ser obediente, vivir con sabiduría, etcétera. Ya esos pasajes ya lo leímos. Ya nosotros sabemos la historia de que Isaías no iba siquiera en el patio cuando el Señor, al patio de la casa del rey, cuando el Señor le habla otra vez a Ezequías y le dice que habría de volverse otra vez le habla a Isaías y le dice que se vuelva a Ezequías para decirle que el Señor habría de añadirle 15 años. 15 años. Y el Señor le da una señal. La señal de la sombra del reloj.
Y es a eso que se refiere en el versículo 15. ¿Qué diré? El que me lo dijo, es decir, Dios. Dios fue quien me dijo que me iba a añadir años. Dios fue quien me dijo y me dio la señal del reloj. Me dio la señal de la sombra. Me dio esta señal. El que me lo dijo, Él lo ha hecho. Es decir, Él es poderoso, en otras palabras. El que me lo dijo, Él tiene la autoridad. El que me lo dijo, Él tiene la última palabra. El que me lo dijo es Dios Todopoderoso. Queridos jóvenes, queridos hermanos que estamos acompañando a los jóvenes, queridos hermanos, no nos aterra esa verdad. Esta verdad de que Dios es poderoso. Cuando estudiamos los atributos de Dios, aquellos atributos que con más facilidad mencionamos, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Esos atributos nos los sabemos de memoria y citamos los tres inmediatamente, ¿verdad? Esos atributos deben, y todos los atributos de Dios, deben de darnos confianza, infundirnos confianza en la presencia del Señor, pero al mismo tiempo debe de infundirnos temor en la presencia del Señor también. Me da mucha confianza cuando leo en su palabra que dice, yo conozco. Cuando el Señor le habla a las 7 iglesias, yo conozco. Porque eso me llena de confianza, porque quiere decir que el Señor conoce mi vida y sabe mis vicisitudes, sabe mis temores, sabe mis tristezas, sabe mi situación. El Señor sabe y Él va a proveer conforme a su misericordia. Pero también me llena de temor, de temblar en su presencia, de temblar delante de su nombre. Porque el Señor conoce mis pasos, conoce mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad. El Señor sabe dónde estoy. Tal vez mi esposa ni enterada dónde yo ando, pero el Señor sí sabe qué estoy haciendo, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, dónde me ando metiendo. A nuestros hijitos, a mis hijitos, le aconsejábamos con mi esposa y le decíamos, bueno, ustedes en el colegio pueden hacer las famosas kermés, pueden hacer todos los eventos que quieran y probablemente ustedes nos digan y ustedes pueden decirnos a nosotros, es una actividad deportiva, es una otra actividad. Ustedes tal vez van a ir y nosotros no nos vamos a dar cuenta si ustedes van a fumar, van a tomar, van a bailar, si ustedes van a hacer lo que quieran hacer. Pero eso sí, no se olviden que el Señor sí sabe y el Señor sí está ahí y el Señor sí lo conoce. Como dice aquel himno antiguo, lástima no lo incluyeron en nuestro himnario, pero es muy precioso. Cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, dice el estribillo, Dios te ve, mira bien el camino donde vas. Y dice la palabra del Señor, el que me lo dijo, él mismo lo ha hecho, es decir, el que lo dijo, lo prometió, él tiene la capacidad para hacerlo. Entonces la resolución dice, andaré humildemente todos los años a causa de aquella amargura. Se refiere a esa amargura de la enfermedad que iba a la muerte, que lo llevaba a la muerte. Se refiere a esa enfermedad. Entonces dice la palabra del Señor, a causa de aquella amargura, andaré humildemente. Todos, ¿cuánto tiempo? Todos mis años. ¿Se recuerda aquella fórmula matemática que le mencioné y que le aconsejé que hiciéramos? Pues bueno, a esa resta en el tiempo en que estamos, el tiempo que usted nació, entonces le restamos nosotros ese tiempo
cómo lo va a vivir usted. Buena resolución de este varón. Buena resolución. Andaré humildemente. Andaré humildemente. Pero buena resolución. Pero hay una cosa, hermanos. No es lo que usted diga de manera emotiva. Vale más lo que usted hace de manera emotiva. No es lo que usted promete, es lo que usted cumple. De suspiros, no, de suspiros está lleno el mundo. Ahora sí voy a estudiar, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí, ahora sí. Pero al cabo del tiempo, al cabo de los meses, hay muchas personas que a principios del año, ellos acostumbran a hacerse promesas. Me comprometo o prometo que este 2021, por mencionar algo, oye, ahora sí voy a hacer ejercicio. Y resulta que en el mes de febrero están iguales. Lo que pasa es de que no basta con lo que promete. Es necesario que se mantenga, que persevere y que alcance. Es necesario que lo exponga, pero sobre todo que lo cumpla. Dice la palabra del Señor, andaré humildemente. Vamos a andar humildemente. Dios quiera que nosotros andemos humildemente en la presencia del Señor. Pero otra vez, queridos jóvenes, vale más en la presencia del Señor lo que nosotros hacemos, lo que nosotros le cumplimos a Dios, que lo que nosotros prometemos. Por favor, vayamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 32 y versículo 25. Segundo libro de las Crónicas, 32, 25. Bueno, le decía, segundo libro de las Crónicas, 32, 25. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Ah, mire qué pasó acá. Él se compromete de una manera emotiva, pero no cumplió de una manera emotiva. Él se compromete delante del Señor, andaré humildemente en la presencia del Señor. Es decir, voy a andar en obediencia al Señor. Así dijo él, voy a andar en obediencia al Señor. Pero luego vemos con el cronista que él nos dice que Ezequías no correspondió. El Señor le hizo bien y él no correspondió a ese bien que el Señor le había hecho. ¿Qué fue lo que sucedió? Segundo libro de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Vamos, le voy a leer un poco rápido y ya me queda poco tiempo. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Mire qué fue lo que pasó.
Mire, ¿qué pasa si usted cae enfermo y el Señor lo levanta y le concede una oportunidad más? ¿Qué es lo que haríamos? ¿No cree usted que era buena oportunidad en Ezequías para hacer un culto de acción de gracias a Dios? Claro que sí. Y cuánto más cuando Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, él se enteró y entonces envía mensajeros para allá a Israel porque se había enterado del prodigio, se había enterado de lo que había acontecido en Israel. Hermanos, era una buena oportunidad para dar testimonio del Señor. Si Ezequías no era bueno para predicar, pues entonces le hubiese enviado un WhatsAppazo a Isaías y le hubiese dicho, hagamos un culto. ¿Por qué no te das otra vez a Isaías 53? Para darle testimonio a estos hombres. Entonces ellos se habían enterado del prodigio que había acontecido en Israel, pero vemos que Ezequías no correspondió al bien que el Señor le había dado. Dice la palabra del Señor que les mostró toda su casa. ¿Sabe una cosa? Él empezó a saludar con sombrero ajeno, porque dice la Biblia que él le enseñó toda su casa, todos sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos y la casa de sus armas. ¿Quién había dejado el oro, la plata? No cabe duda, Salomón. ¿Quién había dejado la casa de las armas? Él también llegó a acumular riquezas, no cabe duda. Pero ¿quién había dejado la casa de las armas? ¿Quién había dejado la casa de las armas? David. Entonces él ya estaba saludando con sombrero ajeno. Sin embargo, leemos en la palabra del Señor que Isaías entonces llega y le pregunta, ¿quiénes son estos hombres? ¿Y qué vieron en tu casa? Y miren las consecuencias. Si mucho, una semana después de que el Señor le había concedido 15 años de vida, mire que fue por su arrogancia, por su soberbia, por no glorificar a Dios, por no dar testimonio del Señor delante de los mensajeros de Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, y que estos iban a llevar ese testimonio allá. Por su culpa leemos, versículo 15, y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ya se dio cuenta que saludaba con sombrero ajeno este hombre, será llevado a Babilonia sin quedar nada. ¿Y qué dice? Dijo Jehová. Quiero que contestemos una pregunta ahorita. Si era atesorado por sus padres, ¿por qué se dice mis tesoros en su casa, sus tesoros, sus armas? Y el mismo Señor lo dice. Bueno, Ezequiel le dice, nada quedó en mis tesoros. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Es que hay bienes que aunque no son nuestros porque nos han concedido para que lo administremos. Hay bienes que aunque no son nuestros porque son bienes que nos han sido concedidos a nosotros para que administremos esos bienes.
Permítame señalarles algunos. Decimos nosotros, mi vida. Mi vida, hermano Eric, mi vida, perdón, pero nuestra vida está en las manos de Dios. Y Dios ha puesto un límite. Mis bienes, hermano Eric, mi dinero, hermano Eric, buen trabajo que me costó ganarlo, sí, pero la Biblia dice, mía es la plata, mío es el oro. O sea, le pertenece al Señor. La casa que usted tiene o va a llegar a tener, querido joven, de una vez por todas entienda que es administrador de esos bienes. Ay, hermano Eric, mi ministerio. Sí, pero también Pablo dijo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea que hay unos bienes que aunque no son nuestros porque nos han sido concedidos como administradores de esos bienes. Todo lo que poseemos le pertenece al Señor y más vale que los pongamos a la disposición del Señor, inmediatamente nos demos cuenta que lo hemos recibido. Inmediatamente, lo ideal es que inmediatamente lo recibimos, lo ponemos a la disposición del Señor, pero tristemente y comúnmente es que inmediatamente nos damos cuenta. Mis ojos, decimos nosotros, mis manos, pero Pablo dice que nuestros miembros son miembros de Cristo. Entonces se da cuenta que sus manos son las manos de Cristo, sus ojos son los ojos de Cristo. Y tenemos que glorificar al Señor en nuestro cuerpo porque no sois vuestros. Así es de que por eso es que a Ezequías lo están responsabilizando porque eran bienes que en ese momento él estaba administrando. Y por eso eran bienes de él. Mis tesoros, dice él. Y en cierta forma tenía razón, pero eran los tesoros que habían dejado sus padres o que el Señor les había concedido a sus padres. Por lo tanto, al saber que es el Señor el dueño de todas las cosas, él tenía que ser administrador. Y un administrador para la gloria de Dios. Su vida, querido joven, le pertenece al Señor. Está en las manos del Señor. ¿Y qué va a hacer con su vida entonces? Sigamos leyendo. El tiempo se me está agotando. Versículo 18, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Por qué le seguí leyendo? Bueno, porque es contexto. Muchas veces nosotros, cuando cometemos el error que cuando termina un capítulo, pensamos que ahí se terminó el tema. No. Es un error. Originalmente la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Bendito sea el Señor que permitió que se separaran en versículos y en capítulos y versículos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le seguí leyendo? Mis amados hermanos, hagamos un conteo ahorita. ¿Cuántos años le dio el Señor a Ezequías? 15 años. ¿De cuántos años era Ezequías cuando comenzó a reinar? De 12 años. 12, 13, 14, 15. Por lo menos a los 3 años en que el Señor le concedió a Ezequías, nace
este hombre llamado Manasés. O sea que aproximadamente, perdón, a los 2 años, aproximadamente al año, engendró a este hombre Manasés. Y Manasés es el rey más perverso que ha tenido el pueblo de Israel. ¿A dónde quiero llegar con todo eso? Queridos, Ezequías no fue capaz de dejar un buen legado. Ezequías en esos años no fue capaz de dejar un buen heredero. Si yo sé, los ministerios no son heredados. El hecho de que yo sea ministro no quiere decir que mi hijo va a ser un ministro de la palabra del Señor. Dios así lo quiera. Ese es mi deseo. Pero no, los ministerios no son heredados. Pero si yo sé que en el ministerio mi heredero va a ser mi hijo, ¿no cree usted que lo más lógico es que yo le empiece a instruir a él cómo comportarse en el ministerio? Pues lo mismo debió haber pasado con Ezequías. Él no dejó, en resumen, no dejó un buen legado en ese tiempo que el Señor le concedió de 15 años. Y llegó a engendrar y llegó a formar al rey más perverso que ha tenido el pueblo de Israel. Siga leyendo. Todo lo que Ezequías había destruido, este hombre Manasés lo llega otra vez a deconstruir. Es decir, perdón, a construir, a renovar. El culto a Baal lo vuelve a avivar otra vez este perverso Manasés. Queridos jóvenes, ¿qué vamos a hacer nosotros con el tiempo que nos resta según la carne? El tiempo se va y no se detiene. El tiempo vuela y es necesario que nosotros lo aprovechemos. Para ir finalizando, permítame leerle un poema que escribí. Le intitulé La Villa Senectud. La Villa Senectud. Allá está un joven aún, deseoso de vivir, deseoso de compartir. Por eso en su mano tiene su laúd, aunque no tenga dinero, pero tiene tiempo y salud. Por ahí anda un adulto aún, invirtiendo su tiempo en buscar dinero, y no le importa arriesgar su salud para vencer las cargas que se le vinieron como un alud. Allá llevan a un hombre en su senectud. Por fin lo venció el alud. Por fin gastó su salud. Por ahí se quedó olvidado su laúd. Por fin gastó su dinero para recuperar su salud. Y ya sin dinero y sin salud, lo han metido en su ataúd. Adiós juventud y laúd. Adiós tiempo y salud. Adiós vida y senectud. Bienvenido, Señor Jesús, para no temer a mi ataúd. Queridos jóvenes, piensen en el Señor Jesucristo y viva para el Señor Jesucristo, viva para la gloria del Señor Jesucristo, para que no tenga miedo ni a la salud, ni al tiempo, ni al ataúd, mucho menos. Viva para la gloria de Dios. Deje un legado en esta tierra digno de ser imitado y no ser como este hombre que aunque le dieron 15 años más, no lo supo aprovechar. Que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén.